la verdad y que nos dé la capacidad de poner por obra las enseñanzas que el Señor nos da. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 7, y hemos llegado al verso número 30. Vamos a continuar de ahí estudiando el ministerio del Señor. Hemos estado viendo cómo a través de Lucas nos explica cómo el ministerio del Mesías se desarrolló en la tierra. Y hemos llegado a eventos muy importantes, hemos visto milagros, hemos visto tantas cosas y hemos visto también la reacción de los grupos de personas a los milagros y a la predicación del Mesías Yeshua. Cada quien tiene la libertad de reaccionar diferente. Casi siempre en la constante hay dos grupos más los personajes que actúan. Los grupos de los religiosos, o sea, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, y el otro grupo que es el pueblo, el común del pueblo, todas las personas que en alguna medida no estudiaban la ley, sino que simplemente eran personas que escuchaban o iban a la sinagoga. Estos dos grupos estaban presentes, más el Mesías y algunos personajes que el Señor iba tocando. En el verso número 30 dice, a manera de conclusión, dice: pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan, que era del arrepentimiento. ¿Pero qué grupo de personas es el que rechazó? Los fariseos y los expertos en la ley. Las personas religiosas son las personas más difíciles de poder conocer la verdad, porque empañan su visión con el orgullo y la soberbia del conocimiento. Sin embargo, no pudieron reconocer al Mesías hablándoles. A veces debemos de abrir nuestra mente espiritual y escuchar y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe. Ahora, si no los podía convencer ni el maestro de maestros, y si no los convencía, muchas veces el Señor les dijo: pues no crean mis palabras, crean a lo que yo hago, y tampoco a lo que hacía. Lo que podemos ver que habrá muchas personas que van a rechazar a Dios, no por el conocimiento, sino por su propia decisión. Y esta es la grave responsabilidad que en el día del juicio final van a enfrentar. Pero no tendrán excusas, no tendrán atenuantes, tendrán agravantes. Porque algunos fueron predicados por el mismo Hijo de Dios. Y aún así lo rechazaron. Veamos el siguiente verso, verso 31. Y ahora habla mi Señor. El Señor era rabí o rabino, o sea, era maestro. Era el maestro de los judíos, así se le llamaba a los doctos en la ley. Entonces al Mesías le llamaban rabí o rabino también, que era él. Ahora viene él, después de todo este discurso, y dice en el verso 31, dice: ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Pero cuando está hablando a la gente de esta generación, específicamente se está refiriendo a los fariseos y a los doctores en la ley, porque el pueblo sí le escuchaba. El pueblo estaba alcanzando. Y aquí me recuerdo cuando dice: bienaventurados los pobres, porque eran los orgullosos, los soberbios y los ricos los que no alcanzaban salvación. Pero sin embargo, los pobres y el pueblo estaban más abiertos a alcanzar salvación. Aunque no todos, no por ser pobres que alcanzan salvación. No, vamos a aclarar muchas cosas también acá en este momento. Pero ahora mi Señor dice mi Señor, como rabino, dice: ¿con qué puedo comparar a esta gente? Y nosotros podríamos preguntar también, después de predicar el Evangelio, después de repetir tratados, aunque ahora es más difícil porque el maligno ha tergiversado tanto y los falsos maestros están no afuera, sino que están dentro de la iglesia. Tenemos una iglesia corrupta, tenemos pastores corruptos, tenemos pastores apóstatas. Entonces, ahora no es la falta de información
la que tenemos, sino es clasificar cuál es la verdad de toda la información que circula. Vemos espectáculos en las iglesias, vemos locura, vemos un montón de cosas, pero el Señor en esta conclusión dice: ¿con qué comparo a estos que les he proclamado yo el reino? ¿A qué los comparo? Y preguntó Jesús: ¿cómo los puedo describir a esta generación? Verso 32. Se parecen a los niños que juegan en la plaza. En la época, acordemos que estamos hablando 2000 años, 2026 años atrás, estamos aproximadamente, años más, años menos. Estamos hablando que nosotros tenemos dichos también. En la actualidad nosotros tenemos dicho. En la actualidad de mi señora había un dicho, y ese era de que, el verso 32 dice: se parecen a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Entonces tocamos canto fúnebre y no lloraron. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué quería decir el Señor? Ahí había un dicho para las personas que nunca están conformes con nada. Ahora dice el Señor: les cantamos música para que se alegren y que tengan gozo como en una boda, y no bailan ni cantan. Pero también entonces les cantamos música fúnebre, triste, como en un entierro, y tampoco les gustó. Pero ese dicho aplicado, dice el Señor, y lo explica en el verso 33. No hay donde perderse. En el verso 33 lo explica y dice: pues Johanan o Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen: ese está poseído por un demonio. Johanan o Juan vino al desierto, andaba vestido de pelo de camello, andaba arruinado, era austero en su vida. Se iba al desierto, no comía ni bebía y tenía una dieta especial, estricto. Entonces dice el Señor: no les gustó, no les pareció, dijeron que tenía demonio. No está bien, no nos parece, Juan, no nos parece, porque parece que tiene demonio. Está raro, Juan, está raro. Bueno, esta es la comparación del dicho que dice: bueno, les tocamos canciones fúnebres y no les gustaron. O sea, las reglas de la ley y el arrepentimiento de Juan que predicaba no les gustó. ¿Con quién los voy a comparar yo? Con estos jóvenes que nunca están conformes. Y luego dice en la segunda parte, verso 34: y viene el Hijo del Hombre por su parte, y él sí se alegra, festeja y bebe, y ustedes dicen: es un glotón y es un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de los otros pecadores. Ahora viene el Mesías Yeshua y él es alegre, él va a las bodas, él bebe vino, él come, él anda con el popul de la gente, y tampoco les pareció, tampoco les pareció. Entonces hay gente que mira iglesias bien estrictas, que hasta uniformes les ponen y todos no se lavan los dientes, no se bañan y andan austeros como Juan y no les gusta. Y hay otras iglesias, allí mucha bulla, mucho libertinaje, tampoco les gusta. Era el mismo mensaje con dos modos diferentes y no les pareció, dice el Señor. El Señor está haciendo una crítica. Y así es tu reacción. ¿Cómo es tu reacción? Como estos jóvenes, nunca estás conforme. Cuando proclamamos el Evangelio, la gente nos pone pretextos y nosotros nos preocupamos por los pretextos. Yo no voy a esa iglesia porque ahí está Chepe, porque ahí está Juan, y Juan es glotón, y Chepe es malilla. Entonces, y ponemos pretextos. Y usted se preocupa. No se preocupe. Estas personas no se les va a hallar el gusto. No se los halló ni el Señor. Le mandó a Johanan
no les gustó y vino él y era bien con ellos, los abrazaba, andaba con él, tampoco les gustó. Entonces, cuando alguien busca excusas, obvio que encontrará la excusa perfecta para no obedecer a Dios. Pero los que pierden son ellos. La preocupación debe de ser ellos. El día del juicio tendrán agravantes y no atenuantes. Cuando se presenten ante el Creador, no podrán tener excusas. Y no podrán decir, no nos gustó Juan porque muy feo andaba vestido, y el otro, el Mesías Yeshua, andaba bebiendo y comiendo. Vaya. Como podemos ver, las personas pueden decidir qué creer y qué no creer, hermanos. Las personas pueden hacerlo. Entonces, no es cuestión de que no les explicó bien, no es cuestión de que no les gusta, sino que es ellos y su rebeldía y su orgullo y su soberbia la que no les deja creer en el Señor. Y esto es que les estaba predicando y proclamando Yohanan o Juan, que era el último de los mayores profetas, y no les gustó el mensaje. Y luego les predica el mismo Dios y no les gustó el mensaje. Entonces, las personas que buscan excusas siempre las encontrarán y siempre buscarán el pretexto. Pero él aclara aquí que ellos son los que tienen problemas. Y entonces dice acá el verso 35, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. Es decir, las personas sabias se nota por la conducta que tienen, traducido al español. Las conductas sabias, dice, las personas sabias se notan por su conducta o por la conducta que tienen. En este caso, les estaba diciendo, ustedes son unos necios, porque creyendo ser sabios, les estamos dando dos opciones y ninguna les parece. Entonces, su conducta los delata que tienen problemas, Y esto era con las personas no ignorantes, sino con las personas arrogantes y soberbias religiosas. A veces sabemos algunos que nos creemos que sabemos las Escrituras, que sabemos más que Dios. Y eso no nos hace ver la verdad. A veces dos religiosos es difícil que puedan conversar sin terminar peleando. Sin embargo, cuando hay una persona que no es religiosa y nunca ha escuchado el Evangelio y tú se lo proclamas, a veces su corazón se abre y alcanza salvación. Entonces, la iglesia ahora tiene el propósito de proclamar el Evangelio y lo puede hacer de estas dos maneras. Lo puede hacer de forma austera, como predicando el arrepentimiento como Juan, o predicando la misericordia como el Mesías Yeshua, y siempre habrá gentes que lo van a rechazar. Y cuando les hablan del Evangelio, ni siquiera ponen atención al Evangelio, sino a las personas que van a esa iglesia, a ver quiénes van ahí. O sea, no está pensando en el mensaje, no está pensando si está escuchando la verdad, sino que está buscando a las personas. Y a mí no me interesa si hay un perol de fuego allá, y yo no me importa si Chepe o Juan se van a tirar. Yo me voy a evitar llegar a ese perol. A mí no me interesa quién vaya conmigo, quién no. No, pero si Chepe va para los peroles, yo también me voy. No, yo no voy a hacer eso. La salvación es individual, ni siquiera es por familia. La puerta es estrecha y cada uno da su propia cuenta. Ni siquiera los padres vamos a meter a los hijos. Aquí cada uno es responsable. Y por eso es justo el Señor. Porque Él da la oportunidad de que tú decidas. Porque el Señor sería injusto, y hay una teología predicada de esto, si el día del juicio el Señor dijera, no, a este quiero salvar, a este no quiero, entonces yo no sería responsable de ir al infierno, porque no tuve decisión, la tomaron por mí. Sin embargo, ustedes que me escuchan por internet, tienen la libertad de escuchar o no escuchar, de creer o no creer, no hay nada que se los impida. Y ese será el agravante que van a tener el día del juicio, cuando estén en presencia del Creador, y tendremos que dar cuenta.
Pero volvemos a ver el dilema entre estos dos grupos, entre los grupos que se creen santos, entre los grupos que se creen no pecadores y el grupo que sí reconoce ser pecador. Hemos visto muchos ejemplos de esto a través de la Escritura y a través del ministerio del Señor. Nos damos cuenta que siempre los soberbios espirituales son los que no están perdonados y no alcanzan salvación, pero son religiosos, se ven bonitos, inventan uniformes, inventan reglas. Hoy en día criticamos a los judíos porque en la época del Señor inventaban más mandamientos de lo que el Señor había dado. Pero aquí decimos todos nosotros, bueno, todos traigan una mantelina, todos van a andar de blanco y los varones van a andar de... Y empezamos a poner reglas. Hay pastores hay iglesias donde no dejan entrar a las personas y no andan vestidos como ellos dicen. Y me da risa, porque estoy viendo estos dos casos y el Señor no criticaba a nadie. En esta segunda parte, miren el Señor, después de haberles proclamado el Evangelio a estos y haberles dicho que no habían escuchado a Juan, ahora viene un pícaro llamado Simón, y como el Señor era comelón y bebedor y fiestero, a algunos se les va a parar los pelos porque digo eso. Y así se les paró a los doctores de la ley. Y por eso no lo querían, por glotón, por comelón y por bebedor de vino. Porque los antiquísimos, algunos creen que el Señor hasta volaba y no caminaba. No, el Señor andaba sucios y mugre los pies. ¿No me lo cree? Ya lo va a ver. El Señor sudaba, el Señor lloraba, el Señor reía, el Señor se cansaba, el Señor caminaba. Lo divinizamos tanto a veces que nos perdemos, pero esto es la culpa de los que proclaman el Evangelio y no lo hacen bien. Pero la Escritura pura, y aquí contándonos Lucas, nos dice cabal, miren, y dice que pasó esto. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. No sé por qué el Señor le acepta a este sinvergüenza la invitación. El Señor era novedad. Hemos visto que nos explica Lucas que muchos le tenían miedo, que muchos lo apreciaban, muchos decían que era el Hijo de Dios, muchos decían que por los milagros que había hecho el reino de los cielos se había acercado, que era un gran profeta. Había muchos conceptos sobre él. Entonces la curiosidad sobre este personaje era grande. Y los doctores de la ley ya vimos que iban a pesquisar y andaban detrás de él escuchando los mensajes. A veces para criticarlo y a veces quedaban neutros y a veces quedaban humillados. Esta vez el Señor era tan humilde y considero que él sabía por qué lo habían hecho. Y si él sabía, yo ni hubiera ido. Pero sin embargo este judío sinvergüenza Simón lo invita a cenar. Y como el Señor era comelón, aceptó la cena. Aceptó la cena. ¿Verdad? Este era fariseo. ¿Y quién es un fariseo? Un fariseo es que los que visten de blanco, los que oran en las esquinas levantando la mano, proclamando, haciendo una gran bulla para que los vean, diezmaban hasta el comino y la pimienta. Algunos aquí ni siquiera echan una cora. Y esto... Imagínense si era un saco de pimienta. ¿Cuántos granitos podría tener? Póngale usted para estar contando yo. Pero para así eran de estrictos. Así eran de estrictos. Imagínense cómo eran de estrictos para hacer eso. ¿Ah? Estos tipos. Entonces de estos era Simón. Entonces Simón dice, ¿cómo va a ser ese el Hijo de Dios? Pero lo voy a traer a comer. Para demostrar que no es profeta ni el Hijo de Dios. Eran tan sinvergüenzas, eran tan cínicos. Y lo hizo. Lo invitan a cenar, pero déjame explicarte cómo eran las cenas. Allá no es como aquí. Nosotros tenemos una cultura totalmente diferente. Allá las calles eran polvosas, las casas no crean que eran tan bonitas. Las mesas donde se sentaban, por ejemplo, eran bancas. Lo que llamamos banca. Cuando uno se sienta en una banca, entonces no hay respaldo. Entonces a veces pones los pies para atrás y las manos en la mesa para comer. Eran bancas que tenían. Pero este tipo era un tipazo, por lo tanto no invitaba a cualquiera.
Y en esa cultura hebrea había algunas cosas que el Señor va a resaltar, pero lo que quiero decirles, este era el contexto. Invitar a comer en la casa de un rico. En todos los pueblos hay ricos y no cualquiera entra, ¿verdad? Y mucho menos que lo inviten a comer, ¿verdad? Y si lo invitan a comer y usted anda, los que son rascuaches quedan afuera. Solo entra el que es, ¿verdad? No entra. Entonces imagínate la casa, imagínate el grupo de gente, eran metidos como nosotros, andaban detrás de él una multitud. Andaba detrás de una multitud. Y ahora, ¿para dónde va a agarrar Jesús? Y ahora nos irá a dar de comer. Y ahora, ¿qué irá a hacer? Y andaba gente que no tenía que hacer y andaba detrás de él. Lo invitan y él va. Él va. Y veamos la descripción que hace Lucas. Y dice, uno de los fariseos lo invitó a Yeshua a cenar. Así que Yeshua fue a su casa y se sentó a comer. A lo que vamos. A comer. Dice, verso 37. Cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Yeshua estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Imagínense las clases sociales que había cuando existía Yeshua. Simón el rico, y además de rico, fariseo, es decir, estricto, santísimo. El popul, que era todo el común de los mortales que andaba ahí. El común de los mortales. Y otros judíos, como Simón, que han de haber estado ahí en la mesa con el Señor. Cuando el Señor entró, todos estos metidos entraron, no a comer, a ver. No le decían así, pero estaban viendo, estaban pesquisando. Entraron en tumulto de gente. Simón no los pudo detener. Ellos entraron a ver. Obvio no les iba a dar de comer Simón. Pero la novedad en el pueblo es que la mujer se entera de que el que andaba predicando, ese que le dicen el Hijo del Hombre, ese que algunos decían que era profeta, estaba en la casa de Simón. Ella, no sé si alguna vez había escuchado al Mesías. Lo que sí describe Simón era que era de mala reputación, que era de las que consideran pecadoras, que no recibe en su casa la gente limpia y santísima. Simón no la pudo detener, como no pudo detener al murmullo de gente que entró y estaba allí. Y se le coló esta gente. Imagínate la cara de Simón entrando una mujer no solo pobre, no solo miserable, sino que contaminada y pecadora. Y con lo estricto eran estos, porque cuando vemos la historia del prójimo, ven que el judío, cuando estaba el golpeado allí, pasó de lejos, porque si lo tocaba se contaminaba. Y ahora si lo tocaba una prostituta, ¡ay Dios! Y aquí hay gente en las iglesias que cree que cuando le da la mano a un pecador se la lava hasta con lejía, porque cree que le pasan los pecados. No, hipócrita, los pecados los andas vos. Y se desbordan los pecados. No es lo que sale, no es lo de afuera que contamina al hombre, sino lo que sale dentro del hombre. Pero aquí hay gente que se cree tan santísima que no toca a otro, no lo saluda. No, yo no voy allí. Algunos creen que si pasa por una cervecería se ven volar, quizás. Y así es que si creen que pasa por un prostíbulo, creen que se va a contaminar también. Piensa que es virus el pecado. No, el pecado no es virus. Santiago lo explica, de tu propia sinvergüenzada lo pensás, y después de lo que pensás lo parís, es decir, lo planeás cómo lo vas a hacer, y cuando lo haces caes en el pecado. Pero no digas que fuiste, es tu culpa. Es tu culpa. Así que la gente no nos pasa. Son tan hipócritas que creen que se contaminan, pero se suben a los buses y ahí va un montón de pecadores. Van a los bancos y ahí está un montón de pecadores. Van a la escuela y ahí está un montón de pecadores. Van al hospital y ahí está un montón de pecadores. Son hipócritas. El doctor no es cristiano, hasta ateos son. Pero dejas que te atienda y no te contamina.
hipócrita. La gente no nos contamina nuestra propia mente, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio corazón nos contamina. Entonces, en este caso, la mujer estaba clasificada como pecadora, y me imagino que estaba clasificada como pecadora trazándole el perfil de la ley. Entonces la etiqueta de ella era mala reputación, pecadora, no había duda. Los demás no sé cómo se consideraban, el grupo que estaba ahí. Y Simón, obvio, se consideraba santísimo. Veamos la historia cómo se desarrolla. Hace nadie dice, bueno, y se sentó a comer. Y cuando cierta mujer se da cuenta, dice, bueno, yo no sé, yo especulo, ¿cuál fue el propósito o el pensamiento que se le cruzó a esta mujer para ir donde estaba el Mesías? Y es aquí donde los que creen que el hombre no tiene decisión, que Dios lo hace todo y que el hombre no es responsable, nos damos cuenta que esta mujer responsablemente se entera que había alguien especial donde Simón y decide ir. Entonces tenía voluntad. Es su voluntad ir. Entonces, por lo tanto, esto denota que somos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces decide ir. Y dice que llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Y esto para los que no se bañan ni se lavan los dientes en las iglesias, que creen que son humildes porque apestan, porque es vanidad. Y bueno, y los judas hasta dicen, qué desperdicio que le echaron a este señor. Así nos dicen cuando ofrendas, qué desperdicio, mejor cómetelo. Sabemos varios Simones, tenemos que ir viendo esta historia. Pero imagínate, y aquí le van a pelar la cara, van a confrontar a este hipócrita, como nos pueden confrontar a nosotros también. Mira, ¿cuánto aprendemos? Nunca dejamos de aprender del Señor. Cometemos tantos errores, y yo le doy gracias a mi Señor y le digo, dime. Y mira acá, y este tipazo estaba juzgando al Señor, estaba juzgando a los demás, estaba en su casa y había ofendido al Señor y lo había humillado. Y te explico cómo. Pero entra la mujer con el perfume caro y algunos dicen, ay, Señor Santísimo, te adoro. Y cuando te adoro a través de la ofrenda, una cora doy. qué adoración más grande. se nota que lo adorás. Este es Simón, y ya les voy a explicar por qué es Simón, y no les estoy pidiendo pisto. Este es Simón. Este es Simón. Pero vino ella, que era una pecadora, una corrupta, no conoce de teología, y no sé si tú te atreverías a ofrendar para el nuevo templo. No, estamos haciendo propaganda. No. El mínimo ahora son $300, creo, el salario mínimo. ¿300? 400 por un año. Son $4,000. Ahora este frasco valía alrededor de $8,000. Tendría valor de echarle a los pies un frasco de $4,000. Digamos que fueran 1,000. Digamos que fueran 1,000. ¿Tendría valor de echar $1,000 ahí? Ya no está el Señor presente, pero está su obra. Pero esta mujer, no sé si entendía lo que era la ofrenda, no sé si entendía lo que era el diezmo. Lo que sí entiendo que era prostituta, que era perdida, que era pecadora. Sí lo entiendo. Pero ¿qué hizo? No escatimó. Y el Señor, cuando se sentó en la banca, uno tiene la maña de que pone los pies hacia atrás. Entonces yo había imaginado esta imagen diferente.
Entonces él estaba enfrente de Simón, sentado en la banca, con los pies metidos atrás en la banca, y la mujer llega por detrás, y empieza a llorar. ¿Por qué? A los pies del Mesías, empieza a llorar de tal manera que Lucas lo describe, que era capaz de lavar los pies sucios que andaba el Señor. Así lo cuenta Lucas. Y tenía su cabello largo. Y dice que con su cabello limpiaba los pies del Señor. Una pecadora. Y el sinvergüenza santísimo, religioso, de esas religiones recalcitrantes, de esos pastores que critican los pantalones y los aritos en vez de predicar el evangelio, de esos, como Simón, le dice el Señor, y el Señor lo empieza a humillar, porque él creyó que había humillado al Señor, y mira lo que dice Lucas contando. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies, sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús, y ella lo secó, y sus cabellos no cesaba de besarle los pies. Hizo tres cosas: lo mojaba con sus lágrimas, lo secaba con sus cabellos, y besaba los pies del Señor. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a ver por qué. Cuando el fariseo, verso 39, que lo había invitado, vio esto, dijo para sí, sin decirlo: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. ¿Quién creía Simón que era Jesús? Un profeta, rascuache. ¿Y por qué rascuache? Ya te voy a decir por qué. Y dice, no sabe, él, queriéndolo ofender. Pero entonces Jesús respondió a los pensamientos, oye bien, a los pensamientos del fariseo, y sí le va a demostrar que es el Hijo de Dios, porque él no lo dijo en voz alta, solo lo pensó. Y entonces dice a los pensamientos del fariseo: Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Verso 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y le canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón. Y lo atrapa en su propia respuesta. Simón le contesta: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, y aquí viene la humillación de Simón: mira a esta mujer que está de rodillas aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. ¿Qué ocurría en la cultura judía? Era de mala educación y era de rascuache cuando invitabas a alguien y no le dabas agua para lavarse. Cuando tú invitas a alguien a tu casa, desde que le dices bienvenido a la casa, pase adelante, y eres amable. En este caso, como las calles eran polvorientas, era costumbre que los esclavos, por eso cuando el Señor lavó los pies, se puso en la posición de esclavo. Había un esclavo en la puerta de los amos, y cuando entraba una visita, ese esclavo le lavaba los pies al entrar a esa persona, y eso era darle honor. Pero Simón vio a Jesús como nada y no le ofreció ni agua para lavarse a los pies, ni siquiera al esclavo. Pero miren cómo le dice él, sabiendo que era una costumbre de honor: y no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. ¿Quién se estaba comportando y adorando realmente al Señor? La mujer, y no Simón. La primera humillación de Simón. Era costumbre eso. Y miren, número 2, y le dice, 45, tú no me saludaste con un beso. Pero ella, desde el momento que entré, no ha dejado de besarme los pies.
se le decía bienvenido, se lavaba los pies y le daba un beso a la frente al que entraba, como nosotros le damos la mano al que entra aquí en nuestra cultura. Bienvenido, o un abrazo, dependiendo cómo te ve. A él ni lo tocó, viendo al Señor como nada. Pero esta no ha dejado de besarme. ¿Por qué? ¿Qué veía esta mujer en el Mesías? Esta sí estaba creyendo que el que estaba allí era el Mesías. Esta sí estaba creyendo que el que estaba allí merecía adoración. Esta sí creía que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. ¿Crees tú que vienes a adorar al Hijo de Dios acá? Eso. ¿Cómo? ¿Con qué actitud venimos nosotros? ¿Como con la de Simón o como con la de la mujer? Arrepentidos por toda la carga de la semana, de todas las fallas que hicimos para nuestro Maestro, pidiéndole perdón y su misericordia. Y le dice él de besarme los pies. Verso 46. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza. Era costumbre cuando tú llegabas, porque había mucho viento y muchas cosas, y ellos usaban el cabello largo, la gente andaba alborotado el cabello. Otra costumbre era limpiarlos, echar un poquito de aceite, como la vaselina que echamos nosotros, y los peinaban. Esa era otra actitud de honor contra eso. Y mira lo que le dice el Señor. Y dice, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con perfume exquisito. Ahora, una pecadora estaba teniendo, sin recibir años de teología, estaba adorando al Maestro. Y uno que tenía años de teología estaba humillando al Maestro. Mira las dos conductas que están ahí. Y esto ni siquiera lo inventó, dice Lucas que lo dijo el Señor. Literalmente lo está poniendo ahí, que lo dijo el Señor. Esto que te estoy diciendo. Pero aquí viene el remache para este pobre Simón. 47. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco. ¿Qué creía Simón? ¿Qué creía Simón? Hay personas que creen que ya ni necesitan perdón porque son santísimos. Y hay personas que creen que se han salvado y están en mejor rango que nosotros. Pero tanto el que debía 500 como el que debía 50, ninguno podía pagar. Así es que por lo tanto, cuando fueron perdonados, los dos estaban en la misma condición. Así es que mi hermano es mi hermano, y haya hecho lo que haya hecho, está tan perdonado como lo estoy yo, creyendo que he pecado poquito. Y entonces el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, pero poco. Verso 48, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son... Y le da en la cabeza, porque los judíos sabían que el único que puede perdonar pecados, ¿quién era? Dios. Entonces les dijo, para que veas que soy Dios, hago lo que Dios únicamente puede hacer, que es perdonar pecados. Y a ti te digo, tus pecados son nada. Hoy en esta hora, tus pecados pueden ser perdonados. Solamente tienes dos actitudes. Puedes ser como Simón y ser soberbio y rebelde o religioso, o puedes ser humilde y amoroso como la mujer pecadora, reconociendo sus pecados y reconociendo que el Mesías era el Hijo de Dios y que Él podía perdonar pecados. Si tú crees en el Hijo de Dios y en su sacrificio, tus pecados han sido perdonados. Es lo que dice acá. Y entonces dice verso 49, los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecado? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe, no las lágrimas, ponga atención y termino con esto, no las lágrimas, no el perfume, no el arrepentimiento, lo que lo salvó a la mujer. ¿Qué dice? Tu fe te ha salvado.
La mujer recibió perdón y tenía paz para con Dios. ¿Por lo que hizo? No. Por lo que creyó. ¿Y qué creyó? Que el Mesías Yeshua era el Hijo de Dios y podía perdonar pecados. Para no confundirnos. No es por lo que dio, no es por el frasco de $2,000, no es por las lágrimas, no es por besar sus pies. El Señor aclara por qué alcanzó perdón de sus pecados. Y dice clarito, tu fe no dice te salvará, tu fe te ha salvado. Desde ese momento había alcanzado salvación. Y si tú tienes fe en el Hijo de Dios, que su sacrificio en la cruz es suficiente para el perdón de tus pecados, yo te digo igual que el Señor, tu fe te ha salvado. Oremos.